buenas noches, bienvenidos a un Inimputables más que especial. Estamos de festejo desde ayer, sumamente agradecidos a Aptra, que me premió con el Martín Fierro a Mejor Labor Periodística Femenina por el trabajo acá. Lo habíamos ensayado, nos salió perfecto. No es que no me cambié desde anoche, quería traer lo mismo que me había puesto para mostrárselos. Después, si nos queda tiempo, doy una vueltita. Le agradecí enormemente durante todo el día al canal, a todos los que nos dan una mano enorme, a los que me dieron ese empujón, como decía ayer, tan amoroso para que me anime a ponerme frente a las cámaras, a los microfonistas, a los cámaras, a los asistentes de piso, a los productores, a los directores. Uno con la información en su casa no hace televisión, no hace absolutamente nada. Muy agradecida por permitirme tener este espacio en el que hacemos lo que nos gusta, periodismo judicial. Y casi diría de doble festejo porque tenemos... No lo tiene nadie, ¿puedo hacer así hoy o no? Debut oficial. No lo tiene nadie. Sí, el Código Civil y Comercial de la Nación, en un ratito vamos a estar hablando de este tema. Fue claramente el tema que dominó toda la tarde, se acaba de promulgar, debe ser uno de los primeros ejemplares que salió. Le agradecemos al ministro de Justicia, con quien vamos a estar conversando en minutos nada más. Podemos tasarlo ya y venderlo en algún momento. No todo es negocio, Mariano. Y creo que acá terminan los festejos porque vamos a otro de los temas del día, mucho más polémico, que tiene que ver con la absolución de Domingo Felipe Cavallo y algo que solemos celebrar en este Inimputable, si es que los hombres y mujeres que son protagonistas de la justicia vengan y den la cara y expliquen a los que están del otro lado el porqué de las decisiones que se toman, y en este caso debuta en Inimputables nada más y nada menos que Fabiana León. Fabián, a ver, ¿quién está? Fabiana, no, está Omar Lavieri, perdón. Está perdida la estrella. Muchas horas. La estrella de la televisión por cable está un poco perdida. Sí, festejo. Dale. Hablábamos recién, lo decía Romina, antes de trastabillar y perderte, chocar con el Martín Fierro, hablaba de un caso que se cerró ayer. Es el de Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía del menemismo, celebrado por algunos de los actuales dirigentes del país, acompañado el proyecto por algunos de los actuales dirigentes del país, hay que recordarlo. Luego, ministro de la catástrofe que fue la Alianza, la última parte del gobierno de la Alianza, estuvo de la Rúa ahí como ministro de Economía. Allá se produjo algo que se llamó el megacanje, un enorme canje de deuda que se hizo con cierto grupo de bancos. Se denunció esto hace más de una década, hace 14 años, y llegó a juicio después de 14 años, con lo que ha demostrado nuevamente que la justicia en casos de corruptos sospechados tarda mucho y llega mal. Acusó y pidió 3 años de prisión para el señor Domingo Felipe Cavallo, la mujer que está aquí con nosotros. Nosotros la conocemos bastante, hablamos con ella, es siempre accesible y se agradece, y hoy vino acá. Ayer le dijeron que no, un tribunal oral le dijo que no a lo que había planteado, que es la condena de Cavallo. Sí. ¿Cómo se siente la fiscal que acusa al día siguiente que le dicen, mire, su acusación no pudo ser probada? Bueno, hoy estoy más enojada que ayer, en verdad. Y ayer estaba bastante, ¿no? Tuvo que soportar pavadas de algunos supuestos periodistas. Sí, tuve que soportar muchas cosas. Sí. Ignorantes más que nada, sí. No sé, bueno, sí. No califico, pero yo no califico, tampoco me gusta que califiquen mi trabajo si no estuvieron presentes y no estuvieron bien. Me parece que lo que hay que observar es que, como vos decís, fue una investigación que se hizo desde el 2001, en la que algunos dirigentes políticos del propio espacio del FREPASO, antes de que se concretara el canje de deuda, se presentaron en los tribunales federales diciendo que... Del FREPASO no, de la Alianza. De lo que era la Alianza. No, del FREPASO. ¿Ah, sí? Claro, el FREPASO integraba la Alianza, claro. Es verdad. Curiosamente, no debemos olvidar que Domingo Cavallo fue prácticamente impuesto en el gabinete de Fernando de la Rúa por Chacho Álvarez, lo que es un poco sorprendente. Pero bueno, la cuestión es que se inició esta denuncia. La tuvo a su cargo durante 6 años el fiscal Delgado. Federico Delgado, sí. Amigo de la casa. Sergio Delgado.
Él hizo todas las investigaciones, él agotó todos los cauces de investigación. No dejó delito por investigar. Él trató de hacer una investigación sumamente importante, voluminosa, pero además él agotó todas las hipótesis que se le iban presentando, que fueron variando a lo largo de los años. Él investigó todo. Ahora, cuando su trabajo era puesto en consideración del juez, el juez dictaba la falta de mérito. Esta es la realidad. Esta es una causa donde los jueces de instrucción han dictado permanentemente falta de mérito. Pero el doctor Delgado apelaba, iba a la Cámara. De estas idas a la Cámara, lo único que quedó de toda la investigación que él hizo, lo único que la Cámara dio por probado fue, que tampoco lo da por probado, sino que en esa instancia procesal se puede continuar con el requerimiento de elevación a juicio para que se debata en un juicio oral el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Qué es? Que Cavallo se interesó por favorecer a un grupo de bancos. No, ya quedó afuera el monto del megacanje. Acá la pregunta es si o la oportunidad política. O la oportunidad política, no se jugó. No, eso quedó afuera. ¿El proceso de megacanje implicó que la Argentina pagase mucho más de lo que tenía que pagar? Eso en nuestro juicio no se intentó siquiera determinar porque no era permitido. No es lo que llegó. Quedó afuera antes de llegar al juicio oral, vale la pena aclarar. Sí, quedó afuera antes. Por eso algunos piensan, yo no puedo hacer investigación. Las investigaciones las hacen los fiscales de instrucción. Y con el nuevo Código Procesal Penal, mejor aún, más van a poder hacer esas investigaciones. El que se anunció hoy. Sí. Pero lo cierto es que el fiscal finalmente tuvo que cerrar una hipótesis, el fiscal Delgado, acotada por lo que había decidido la Cámara, y solo esa hipótesis se permitió trabajar en el juicio oral. Cuando yo intenté interrogar a algunos testigos sobre aspectos más generales, el tribunal me ha dicho no, eso está fuera del juzgamiento. Y aún cuando el propio señor Cavallo prestaba las declaraciones indagatorias y él quería hablar de justificar el megacanje y su buena actuación como ministro de Economía. Sí, que era lo mejor que nos podía pasar en la historia. El tribunal también lo cortaba. Ustedes han visto que ayer mismo, cuando se leyó el veredicto, también eso me sulfuró un poco. No se entendió. ¿Qué es lo que dijo? Quiso que de alguna forma beneficiaba a los jubilados, no los perjudicaba como... Sí. Y eso es lo que sulfuró a la fiscal. Sí, eso me enojó muchísimo porque yo en el alegato le dediqué una parte a valorar también esta posición que había asumido Domingo Cavallo en cuanto a las bondades de su proyecto y del beneficio, sobre todo que él había dicho que esto había resultado beneficioso para los jubilados porque había bonos previsionales que quedaron involucrados entonces en este canje de deuda, que los bonos previsionales pasaron a ser cobrados por los jubilados. Eso es lo que él dijo y eso es lo que yo refuté. Y lo refuté, la verdad, un poco con demasiada vehemencia probablemente, y lo enojó. Ahora, doctora, respecto a la acusación esta... Más enojados están los jubilados. Concretamente esto de haber elegido, seleccionado 7 entidades bancarias que intervinieron en el proceso de megacanje. Sí. Hubo incluso informes de algún organismo oficial, no recuerdo si era la AGN, que detectaba irregularidades en este proceso. Sí. En las irregularidades que manifestó la AGN en uno de los dictámenes, el que está suscripto por el doctor Javier Fernández y el doctor César Arias, fueron 3 dictámenes de la AGN. Solamente en este dictamen de estos 2 auditores se sostuvo una muy fuerte crítica respecto del proceso del canje, no concretamente de la elección de bancos. Ahora, esto fue puesto en manos del Congreso de la Nación en el mismo año 2001, este informe de la AGN. O sea, desde casi el inicio está cuestionado. Sí, la AGN manifestó su informe al final del año. ¿Y qué hizo el Congreso? Hasta donde yo sé, no hizo nada el Congreso. Fabiana, ¿podés explicar con cierta simpleza qué es esto de negociaciones incompatibles? Nosotros lo sabemos porque venimos hablando todo el tiempo de Amado Vudú y la intención de ayudar a los muchachos que se quedaron con Chicone. Digamos, ¿qué es esto en el caso de Cavallo? Bueno, qué suerte que lo saben, porque es un delito... Es un tipo penal. Intentamos. Es un tipo penal. Tal vez no lo sepamos. Claro. Ahora es cuando nos dice que no lo sabemos. Es un tipo penal
bastante interesante que funcionó muy bien en Italia, por ejemplo. Mira. Sí, aunque es de origen francés. Pero funcionó muy bien en Italia este delito. ¿Por qué? Porque como no requiere la existencia de un perjuicio económico, lo que hay que demostrar igualmente son varias cuestiones. ¿Perjuicio económico o beneficio económico? No. Hay que probar beneficio, pero no perjuicio, porque no necesariamente es lo mismo. Ahí está. Bien. Entonces, yo trabajé sobre todo con un trabajo de Marcelo Sanzinetti, el profesor Marcelo Sanzinetti, del año 86. El delito de negociaciones incompatibles es muy interesante justamente porque el bien jurídico que protege es la confianza en la administración, es que los funcionarios obren por el interés del Estado y jamás obren con un interés distinto al interés del Estado. Ahora, este interés tiene que tenerlo en funcionario. El beneficio de su gestión, de interesarse en un negocio, no necesariamente tiene que ser para el funcionario. Claro. Puede ser para el funcionario mismo o para un tercero. En este caso, no había beneficio personal, económico. Para Cavallo. Para Cavallo. Pero sí había un beneficio económico, para mí, clarísimo, de los bancos. Ahora, también es un tipo doloso. Esto es que el autor, que es un funcionario público, tiene que actuar guiado por ese interés, solo queriendo beneficiar y no queriendo otra cosa. Y ahí es donde se complica un poco más la cuestión de la prueba, ¿no? Poder demostrar que el funcionario quería beneficiar a otro. Para finalizar, en una frase, ¿cómo se sintió cuando escuchó al tribunal decir que fue absuelto Cavallo? Pensé que la condena social es más condena muchas veces que la condena que puede dar el sistema penal. Fabiana León, muchas gracias. Fue la fiscal que acusó a Domingo Felipe Cavallo y estuvo aquí en Inimputables. Y dijo algo también que me parece que vamos a tener que reflexionar y hacer todos una autocrítica, ¿no? Yo le preguntaba temprano a la mañana, tuve la oportunidad de hablar con ella y le preguntaba qué llega a juicio 13 años después y resumió en basura, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en esos 13 años con el periodismo cubriendo esos casos? ¿Qué pasa con la justicia? La presidenta también hacía referencia al estado de una persona que es sometida durante 13 años a un estado de sospecha. Bueno, esa es también Fabiana León, acá debutando en Inimputables. Y en el próximo bloque, nada más y nada menos que Julio Alac, ministro de Justicia, por primera vez hablando después del acto donde se promulgó el nuevo Código Civil sobre las críticas más fuertes que se le hicieron y sobre un tema clave al que recién se refería también la fiscal, el Código Procesal, las reformas y la nueva función que van a tener los fiscales, a ver si esto acelera un poco los tiempos, si no vamos a tener este tipo de noticias. 13 años después, independientemente de que sea una condena o una absolución, estar esperando para que se pueda definir una causa tan importante. Ya venimos. Y acá estamos, ¿se ve el Martín Fierro? Sí, y hoy chapiemos, chicos, tenemos que... No hablemos y dejar que el Martín Fierro se muestre por sí mismo. No, bueno, pero yo no sabía, porque como no estoy viendo, estoy sin anteojos, sin dormir, grande, digamos, ¿para qué? No, hoy vamos a hacer el mejor programa que nos salga y eso tiene que ver con el primer bloque. La tuvimos a Fabiana León, la mujer que acusó a Domingo Felipe Cavallo y daba acá las explicaciones de por qué esta decisión que tomaban los jueces 13 años después. Y ahora, recién hace un ratito nada más, veíamos a la presidenta junto con gran parte del arco judicial y político promulgando el nuevo Código Civil y Comercial, código que ha sido polémico, objetado por parte de la oposición que abandonó el recinto y decidió no acompañarlo, con críticas también hacia adentro muy fuertes por parte de lo que fueron los autores del primer proyecto, Lorenzetti, Hayton, Kemelmacher, que estaban ahí, estaban en el lugar. Y logramos hablar con Julio Alac. Hace tiempo que no hablaba en televisión, nos daba una entrevista con los puntos más importantes, los puntos salientes de esta reforma que se llevó adelante, que va un poco más allá
de este código y la polémica sobre el consenso. Sí, Romina, un funcionario que habitualmente es muy medido en sus declaraciones, que no es muy afecto a las polémicas y que sin embargo en este caso fue muy concreto, muy concluyente en sus opiniones, no eludió ninguno de los temas que teníamos. Más o menos, de penalización no sé si no eludió, ahora lo vamos a ver. Lo quiso eludir, pero ahondamos y terminó contestando, porque hablamos del Código Civil y Comercial. Nos comentó también sobre este Código Procesal que la presidenta acaba de anunciar su envío, la reforma al Parlamento. Habló también, como decías vos, despenalización de las drogas, el tema del aborto, todos los temas que han sido más álgidos durante el debate del Código Civil y otros que también forman parte de la agenda judicial y política, te diría, de este momento. Lo escuchamos al ministro Julio Laca acá en Inimputables. Se presentó finalmente el nuevo Código Civil, la unificación del Código Civil y Comercial, y la primera pregunta que supongo que tienen muchos también del otro lado, y vamos a aprovechar que tenemos al ministro de Justicia sentado acá por primera vez en Inimputables y después de mucho tiempo de que no dio notas en televisión, para preguntarle por qué el apuro o por qué se percibió este apuro de un código que se venía tratando, tuvo cierto parate y finalmente en tiempo récord terminó saliendo. Romina, nosotros consideramos que no hubo apuro porque el código, como anteproyecto de la comisión redactora, se presentó en el año 2011, es decir, 2011 al 2014, son 3 años prácticamente que el código se estuvo exponiendo en forma pública, y en este tiempo, en estos 3 años, tuvo innumerables modificaciones. Fue sujeto de análisis en términos federales en todas las provincias argentinas. Lo que sorprendió quizás fue el último paso en la aprobación legislativa. Pero que muchos legisladores de la oposición lo han llamado tratamiento express. Y no es así, porque este código comenzó siendo analizado en términos no solamente de la población en general, sino en términos del Congreso, por una comisión bicameral que le integró la oposición. O sea, en el Senado estaba Ernesto Sanz, en la Cámara de Diputados estaba Ricardo Gilavedra. O sea que la oposición, desde el vamos, fue parte de la comisión bicameral. Comparado este nivel de debate con el código aún vigente, con el código Vélez, que fue votado a libro cerrado por el Congreso, sin que no que la población tuviera conocimiento, sin que ningún legislador prácticamente lo hubiera leído, hay una diferencia abismal. Este es un código de una gran participación comunitaria y es un código muy democrático. Ministro, entonces, ¿por qué personalidades que tuvieron una participación muy fuerte en la elaboración del proyecto original, como el propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, o Ricardo Gilavedra, hoy rechazan la versión final que se debatió en el Congreso? Yo rechazos de parte del presidente de la Corte no he escuchado. Sí, puedo haber escuchado algunas observaciones de Ricardo Gilavedra, que es un diputado de la Nación, que yo tengo una altísima estima por él y que además es un sólido jurista argentino, que quizás hubiera querido que el código pase por las comisiones de la Cámara de Diputados. Bueno, en definitiva es una cuestión de técnica legislativa en el proceso de formación y sanción de las normas. Muchísimas observaciones de la oposición permitieron introducir casi 200 modificaciones al código. Pero hay cuestiones, digamos, que la sociedad ve con cierta preocupación, tal vez por una mala comunicación o tal vez por este tratamiento rápido que no permiten discernir cuánto hay de real y cuánto de intencionalidad política a la hora de tratarlo. Una tiene que ver con esto que se llama, casi diría, de la ley de irresponsabilidad del Estado. Puede ver con nosotros, digamos, uno de los testimonios que además terminó en una derivación judicial, en una denuncia penal que se hizo en el Foro Federal por parte de la coalición cívica. Lo hacía el diputado Fernando Sánchez. Lo escuchamos y me dice a ver qué opina al respecto, por favor. A ver, uno de los temas probablemente de los que menos se haya hablado durante las críticas que se han hecho a la forma en la que se trató el Código Civil y Comercial es la modificación que se hizo dentro de este proyecto a las responsabilidades que los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones tienen cuando ocasionan daños a
otras personas, ¿no? O a la propiedad de otras personas. El ejemplo más claro de eso es la responsabilidad de los funcionarios públicos del Gobierno Nacional que tendrían, por ejemplo, por los actos cometidos que terminaron con la tragedia de Once. En este Código Civil se establece que el procedimiento que se va a llevar adelante para que los funcionarios públicos, para que se le establezcan las responsabilidades y por tanto que los funcionarios públicos tengan que pagar por sus responsabilidades a quienes se le hicieron daño, van a estar establecidos por otro criterio, por otro código de procedimientos. Antes era el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil el que establecía las normas, y hoy pasa a ser el Código procesal, el Código Administrativo de la Nación, forma parte del derecho administrativo. Entonces se hace mucho más engorroso, se hace mucho más, y además lo remite a las leyes especiales que puedan dictar en esta materia las provincias. Es decir, todos sabemos que cuando hay mayorías, sobre todo abrumadoras, como en algunas provincias, los funcionarios públicos no quieren ser responsables por sus actos, tanto legales como ilegales, y las consecuencias que ellos acarrean, y por tanto me imagino que los códigos o las leyes que dicten en ese sentido para poder tramitar la responsabilidad civil de los funcionarios públicos van a ser muy laxas. Bueno. Terminaron esto, ¿no? Las leyes para tramitar la responsabilidad civil de los funcionarios públicos van a ser muy laxas. No, al contrario. Creo no, es así. A nivel federal nunca existió una normativa de responsabilidad de los funcionarios públicos del Estado, nunca. Hasta la sanción de la ley 26.944 que se dictó en el mes de junio, que estableció claramente la responsabilidad de los funcionarios públicos, la responsabilidad del Estado federal y la responsabilidad de los concesionarios que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos en el Estado federal. Hasta el momento solamente las provincias habían regulado la responsabilidad de las provincias, no lo había hecho nunca el Estado federal. La responsabilidad del Estado y del funcionario público es una relación entre el Estado y el funcionario y un particular. Eso en todo el mundo es derecho público. La Comisión, creo que por un error de técnica legislativa, lo incluyó dentro del Código Civil, cuando en este lugar han estado, por ejemplo, ministros de Justicia de otros países latinoamericanos, o han estado ex ministros de Justicia de España. No les entraba en la cabeza cómo podía estar la responsabilidad del Estado dentro del Código Civil. No podían interpretarlo, no podían entenderlo. Pero ayúdeme con esto. Digo, a ver, Lorenzetti, Kemmelmacher, Sí. Hayton, uno Sí. presupone que saben y que conocen. Por supuesto que saben y conocen el derecho, sí. Y esto estaba en el anteproyecto. Pero todo el anteproyecto no lo hicieron Lorenzetti, Kemmelmacher y Hayton, lo hicieron 150 juristas, en donde había, obviamente, la casi totalidad civilistas y comercialistas. No se convocó a expertos del derecho público. Por lo tanto, la visión de que tiene que estar fuera del Código Civil la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos no es algo que sostiene solitariamente el Ministerio de Justicia. Le puedo decir, por ejemplo, que toda la doctrina del derecho público coincide con nosotros. Y tampoco es un tema de partido, porque quizás los que más claramente han defendido que la responsabilidad del Estado esté en una ley contenciosa administrativa, una ley del derecho público, ha sido, por ejemplo, Ernesto Marcer, que fue el último procurador del Tesoro de la Nación de Fernando de la Rúa. O la doctora Reiriz, que es quizás la figura más emblemática del derecho administrativo de la Unión Cívica Radical. Podemos decir que el 95% de las instituciones de familia están, digamos, muy bien receptadas por la población. Fundamentalmente el término, la abreviación de los tiempos para la adopción a 90 días en cuanto a la consideración judicial sobre la adoptabilidad del niño, también los resguardos del niño, los resguardos de la aplicación de los convenios de las convenciones internacionales sobre discapacidad. Bueno, todo eso está muy bien. Pero hubo 4 temas que están vinculados, como decía un expresidente de la Nación, Juan Domingo Perón, a la víscera más sensible, que es de bolsillo, y que se ha distorsionado mucho la información, que tiene que ver con los depósitos bancarios, que tiene que ver con los préstamos bancarios, que tiene que ver con los contratos entre partes, que en moneda extranjera, y que tiene que ver con las cajas de seguridad. Sobre estas 4 instituciones se ha hecho una campaña irresponsable de desinformación. ¿Por qué digo irresponsable? Porque no se ha leído al código como un todo sistemático. Yo sé que
digamos, leer un código que tiene 2.500 artículos no es una tarea para el común de la gente. Ojalá pudiera todo el mundo tener tiempo para leerlo. También este código, entre las virtudes que tiene, que es la simpleza de su redacción. Cualquiera que lo lee, lo entiende. No hace falta ser abogado. Esto es un gran valor del código. ¿Usted dice que hay legisladores que no lo leyeron? Yo no sé, pero digo, hay mucha gente que opina sin leer la totalidad del código. Entonces, la interpretación que ha dicho la Corte que hay que hacer de las normas, y en este caso de la norma más importante que tiene la Argentina, después de la Constitución. Yo creo que el código lo que hace es adaptar el derecho privado al derecho público, al derecho internacional o comunitario. Eso hacia arriba. Y hacia abajo adoptó en su redacción las normas del derecho civil o privado a la realidad social, con un lenguaje simplísimo. Este código lo que hizo fue volver a implantar en Argentina el peso como moneda de curso legal, que es el último paso de terminar con la convertibilidad. Dejamos de ser un país bimonetario. Somos un país que tiene una moneda de curso legal que es el peso. Ahora, muchos dicen, a partir de esto no se van a poder hacer contratos en dólares. Sí se van a poder hacer. A partir de esto, ¿los depósitos se pueden especificar? No, los depósitos de moneda extranjera se pueden especificar. No se pueden especificar. Los préstamos de moneda extranjera que se recibe de un banco, ¿yo los puedo especificar? No, los préstamos de moneda extranjera no se pueden especificar. ¿Préstamos entre privados? Sí. Los préstamos en privado, si se establece que la condición del contrato es esencial en moneda extranjera, no se pueden especificar. ¿Por qué? Primero, para desacralizar ese concepto de que es imposible que un país funcione sin moneda sin una moneda de curso legal. Nosotros y Ecuador éramos los dos únicos países del mundo que reconocían la moneda extranjera como moneda de curso legal. Como moneda de curso legal. Todo el resto ha funcionado normalmente con su moneda de curso legal, con una moneda. Argentina funcionó desde 1869, o 1871, si quiere poner la fecha de vigencia del Código Vélez, hasta 1991, 120 años, con el peso como moneda legal. Los argentinos, tu padre, tu madre, tus abuelos, mis padres, todos, construyeron esta Argentina con el peso como moneda de curso legal. Y se construyó una nación. La convertibilidad fue un sistema, digamos, monetario que rigió 10 años en Argentina, que terminó en un desastre, además, y que dolarizó la economía. Bueno, lo que hace el código es volver al peso como moneda de curso legal, saliendo definitivamente con la convertibilidad. Ahora, este código tiene más protección de los depósitos bancarios en moneda extranjera, de los préstamos bancarios en moneda extranjera, que el anterior código y que las cajas de seguridad. ¿Por qué? Porque antes no estaban regulados específicamente y este código ahora los regula específicamente. Podemos escuchar a Graciela Camaño, que hace referencia justamente a la contradicción entre estos dos artículos, además de que le parecía que no se podía... Yo ahora le voy a decir a Graciela seguramente cuál debió leer y no leyó. Soy Graciela Camaño. La verdad es que la aprobación del código ha sido absolutamente irregular, habida cuenta de el mal trámite que le impuso el presidente de la Cámara de Diputados al tema. Es un código que viene con una tacha de legalidad. En cuanto al tema de la nominatividad, es un tema que además está pésimamente mal resuelto, por varios motivos, pero fundamentalmente porque hay dos artículos que tratan el tema que de la simple lectura uno puede deducir que los propios artículos se contradicen entre sí. ¿Quién salda esta aparente contradicción entre el 765 y el 958? Lo deja aclarado perfectamente un artículo que está 5 artículos después de el 958, que es el 963, y que dice, lo leo para que no haya ningún lugar de duda, que es el que establece la prelación de las normas, cómo las normas se va de la más importante a la menos, el orden de las normas. Y dice, cuando concurre disposición a este código y de alguna ley especial, las normas se aplican en el siguiente orden de prelación. Primero, normas indisponibles de la ley especial y de este código, es decir, las normas de orden público. Cuando una ley es de orden público, una norma, lo ha dicho la Corte y la doctrina,
cuando la misma norma que establece lo que establece dice esta norma es de orden público, es decir, no es disponible entre partes. Por ejemplo, en el caso de testamentos, no se puede establecer un porcentaje diferente al que la ley establece, es de orden público. O sea, lo primero sí es orden público. El artículo 765, ¿es de orden público? No es de orden público, es disponible. Segundo, en orden de prelación, se aplican las normas particulares del contrato. Acá aparece el 958. La norma particular del contrato dijo, vendo una casa en cuotas en dólares y quiero cobrar las cuotas en dólares. Entonces yo pongo en el contrato esa norma particular y digo que es carácter esencial. Luego vienen las normas supletorias de la ley especial, en tercer orden. Ahí se saca una ley especial, no se dice que es de orden público, regula algo del código, viene en tercer lugar. Pero siempre arriba está la autonomía de la contradicción que totalmente. Y en cuarto lugar, vienen las normas supletorias de este código. En cuarto lugar. O sea, por sobre el artículo 765 que establece la moneda de curso legal y que dice que en caso de que hay una moneda de curso legal que es el peso y el resto son cosas, que en caso que yo no consiga la cosa para devolver puedo especificarlo, por sobre ese artículo está el 958 que establece la autonomía de la voluntad. ¿Quién lo dice? ¿Un juez? ¿Lo dice un ministro? ¿Lo dice la autoridad? No, lo dice el mismo código. Quería saber qué rol se le había dado a la Iglesia Católica dentro de este debate. Pareciera que se introdujeron bastantes modificaciones en función de las opiniones que ha dado la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica obviamente que es una de las voces más representativas de la comunidad nacional, nadie lo puede negar. Malo sería de que el gobierno no escuche, hemos escuchado a todos los sectores del país, a todos, porque nuestro gobierno, como dice muy bien la presidenta, lucha por la igualdad y por la diversidad. Luchar por la diversidad significa escuchar a todos los que tienen una opinión mayoritaria, minoritaria, ¿no? Hemos escuchado a todos en esta idea de igualdad que plantea la presidenta que incorpora la diversidad. La Iglesia Católica ha sugerido innumerables cuestiones, muchísimas de las cuales cuestiones, digamos, no han sido observadas. En primer lugar, la Iglesia Católica, muchas cuestiones, yo digo, la inmensa mayoría de cuestiones de este código no han sido observadas. Algunas fueron observadas y se sugirieron, por ejemplo, lo que se denominaba el alquiler de vientres, fundado en cuestiones razonables, ¿no? En el hecho de que la Iglesia consideraba que el alquiler de vientres podía generar en Argentina algo vinculado a que las personas que tenían dinero... Una estructura comercial... Claro, podían, digamos, por dinero... También, ¿no? Este famoso artículo de la Concepción. No, y ese iba ahora. Pero bueno, el alquiler de vientres fue algo que la Iglesia dijo, hay que tener cuidado porque quizás pueda dar lugar a que por dinero alguna persona ceda su cuerpo para generar un embarazo y eso puede generar un daño psíquico tremendo porque, digamos, el efecto de perder su hijo, alguien que lo ha gestado, es muy doloroso en términos psíquicos. Bueno, y eso creo que el Congreso lo ha tenido en cuenta. Y en cuanto a la concepción, no ha habido un retroceso, tampoco un avance, ha quedado desde la concepción. Será una ley especial la que regulará el Estado, digamos, en cuanto al nacimiento y en cuanto a la situación de los embriones. Claro. Todos los aspectos del Código Civil, obviamente un tema muy, muy importante, decisivo, que hoy se pone en escena nuevamente con la promulgación a instancia de la presidenta. Y el otro tema que instala la presidenta, que también habló con nosotros el ministro Julio Lac, nos cuenta por qué es necesario una reforma del Código Procesal Penal, por qué puede ser más ágil la justicia con una modificación de estas características. Nos cuenta ese dato que es clave para entender una demanda que me parece que hoy la sociedad o la opinión pública, una parte de la opinión pública está expresando muy fuertemente. No, hoy se lo decíamos al ministro en un tema que discutimos en algún momento, ¿no? Códigos y proyectos de códigos de la reforma procesal penal que vienen juntando polvo en el Ministerio de Justicia hace muchos años. Bueno, él daba la explicación de por qué ahora y por qué cree que finalmente
finalmente este va a ser el momento, la combinación de tal vez el proyecto con el momento político oportuno, pero la verdad es una de las grandes deudas pendientes. Los penalistas suelen decir que los códigos penales no le tocan un pelo a los delincuentes y los que lo hacen son los códigos procesales. Bueno, estos códigos procesales que le preguntábamos al ministro juntaban polvo en algún cajón del ministerio, y le preguntábamos también por el tema de la despenalización. Mariano arrancaba el programa diciendo, ¿le hizo frente a todos los temas? Yo creo que a este no. Le hizo frente esquivándolo oportunamente. Fue como Nicolino Loche, que hizo una finta, pero le teníamos que preguntar. Era ineludible abordar el tema de la despenalización, sobre todo a partir de las controversias que generaron las declaraciones del titular de la Cedronar, del cura Juan Carlos Molina. Sí, él hizo un paralelismo claro. Dijo, a ver, yo no puedo hablar como funcionario en tanto y cuanto no se exprese la presidenta sobre el tema. La presidenta se expresó sobre el aborto, por eso yo sí hago referencia al tema. La presidenta no habló todavía, ni dijo, ni digamos, dictó ninguna directiva en torno a la cuestión de la despenalización o la descriminalización, como la llaman desde la Cedronar, y entonces yo como funcionario no puedo decir una sola palabra sobre el tema. Creo que ese fue el paralelismo que hizo. Y en este segmento, Romina, también abordamos otro tema muy importante que tiene que ver con el pasado inmediato del gobierno y un fracaso que fue muy sonado, que tuvo que ver con la reforma del Poder Judicial, una reforma que tenía varios capítulos, uno de los cuales central estaba relacionado con la integración del Consejo de la Magistratura y de qué modo se iban a elegir, si eran las corporaciones, como sigue siendo, o si iba a ser por el voto directo. ¿Van a intentarlo de vuelta? Van a intentarlo de vuelta. Le preguntamos a LAC sobre esto y le preguntamos otro tema que me parece que es muy interesante de la entrevista. Romina, ¿quién es el verdadero ministro de Justicia? ¿Es él, que es el número 1 de la cartera judicial, o es su número 2, Julián Álvarez, este integrante de la Cámpora, que también está en el Consejo de la Magistratura, y que más de uno te dice el que verdaderamente manda en el Ministerio de Justicia es Julián Álvarez? ¿Y cómo se lleva, cómo conviven Alac y Julián Álvarez? Bueno, todo esto en esta segunda parte de la entrevista con el ministro de Justicia. ¿Cuántos de los presos, digamos, hoy son de los conocidos como, bueno, no sé si les gusta el término, pero no, narcoadictos lo llaman algunos, ¿no? Que están ahí en ese límite tan finito entre el consumo y la venta para seguir consumiendo? Por cuestiones vinculadas al narcotráfico, en el sistema federal existen aproximadamente 3.600 personas que están detenidas por cuestiones vinculadas al narcotráfico. Lo que es importante ver... ¿El narcotráfico es mula o es Nordelta, digamos? Yo no quiero tampoco segmentar eso, pero sí les quiero decir esto, que en el sistema penitenciario lo que hay que analizar es que hay una gran cantidad, y ha aumentado mucho el número, de personas que están en estado de procesamiento y no de condena. Yo creo que ahí la justicia tiene un desafío. La media mundial de procesados está en el 30%. Esa es la media mundial, y un 70% condenado. En Argentina hoy tenemos... Está invertida esa pirámide en sí, Argentina. Más que invertida. Altísimo. Estamos en 60% de procesados y 40% condenados. Y en jóvenes adultos la cantidad de procesados llega al 80%. ¿Y de quién es la responsabilidad? Y obviamente del Poder Judicial. Y hay que ver si no es hora de modificar una serie de cosas, pero entre ellas el sistema normativo del Código Procesal Penal, que evidentemente con este sistema inquisitorio no da respuestas de celeridad, porque lo que necesitamos nosotros para que no tengamos esa inmensa cantidad de procesados es mayor rapidez en la tramitación de las causas. Las causas no pueden ser tan lentas. En esa lentitud es lo que genera una gran cantidad de procesados, que lo que también preocupa es que esas personas procesadas obviamente no sabemos si son culpables o no, probablemente sean inocentes y están privadas de la libertad. ¿No faltan jueces también para agilizar estos expedientes? Sí, obviamente que lo ideal sería tener el 100% de las coberturas de todo el Poder Judicial, pero hay que ver que el Consejo de la Magistratura en el año 2013, con una clara mayoría de la oposición, nos sacó un concurso. Y nosotros semanalmente recibimos renuncia de magistrados, semanalmente. O sea, pero también el Ejecutivo tiene varados todavía por semana, nombramientos, por ¿no? edad, porque quieren ir a trabajar a otros
por forma privada, y si el Consejo de la Magistratura queda paralizado un año, ahora se ha dinamizado con la llegada de Julián Álvarez, con Guado de Pedro, con otros integrantes, ha adquirido una nueva dinámica y están saliendo concursos. ¿Y qué pasa con el porcentaje menor de vacantes Álvarez que dependen? y de Pedro lleguen al Consejo de la Magistratura? Había una parálisis que lo muestran las estadísticas. ¿Se lleva bien con Julián Álvarez? Me sorprende, ¿se lleva bien con Julián Álvarez? Muy bien, sí, ¿Hay una buena convivencia acá en el Ministerio? Secretario de Justicia, ¿cómo no voy a llevar bien? ¿Se hablaba una interna feroz? No, lo desmiente. Sí, bueno, los diarios también dicen cada cosa. ¿Cree que es de alguna manera una revancha para la gestión, y lo pongo de los dos, tanto de Alac como de Julián Álvarez, esto que haya salido de manera tan rápida una cuestión tan importante como es el Código Civil y Comercial después del fracaso de la reforma judicial? Yo no creo que hubo un fracaso en la reforma judicial. ¿Qué quedó en pie de la reforma judicial? Y quedaron muchas cosas positivas, por ejemplo, que las declaraciones juradas de todos los poderes sea pública. Creo que Democratización para la Justicia fue un intento muy importante que va a quedar registrado como el interés de democratizar un poder que no tiene como base la democracia, porque el Poder Judicial tiene un déficit de origen, que es que sus integrantes no son electos por el voto popular, a diferencia del Congreso y del Poder Ejecutivo. ¿Ustedes conocen algún otro cargo, aparte de los miembros del Consejo de la Magistratura, que sean electos por una corporación? Díganme un cargo de la Constitución que no sea electo por el voto popular, uno, o que no sea electo por el Congreso. Al presidente de la Nación lo elige la población, a los senadores lo elige el pueblo, a los diputados lo elige el pueblo, al presidente del Banco Central necesita acuerdo del Congreso. Al defensor del pueblo de la Nación requiere acuerdo del Congreso, al auditor general de la Nación requiere acuerdo del Congreso, los directores del Banco Central requieren acuerdo del Congreso. Los únicos funcionarios de la Constitución que no pasan por el Congreso en un control de constitucionalidad mínimo, básico, elemental, son los electos por las corporaciones. Por lo tanto, yo digo, no estamos en un gobierno corporativo. Argentina adopta para sí la forma representativa republicana del gobierno, articuló una Constitución. ¿Qué ha pasado? ¿Van a salir a contestarle? No, yo no planteo eso, digo. Cuando a mí me dicen descalifiquemos la democratización de la justicia, yo digo, también pensemos eso. ¿Por qué la ley del Consejo de la Magistratura? Porque por ahí yo digo, no digo que debe ser así, analicémoslo. En algún discurso la presidenta amagó con que se iba a retomar el debate por la reforma judicial. ¿Eso es inminente? ¿Vamos a tener que esperar para el año que viene? ¿A otro Yo gobierno? creo que ella hizo un esfuerzo gigantesco y lo está haciendo por democratizar las instituciones de la Argentina y por plantar una bandera. Me resulta a mí, como periodista, imposible explicar a los que están del otro lado, tanto un lector como un televidente, como un oyente, cómo puede ser que una jueza, en este caso Servini de Cubría, porque estaba mal hecho el procedimiento, estaba con 400 gramos de marihuana, podía ser tenencia para consumo, pero estaba mal hecho el acta, entonces declaró nulo el procedimiento y archivó la causa, y otra jueza, en este caso la jueza de instrucción, también determinó que esperase el proceso en libertad, a pesar de que tenía una serie importante de antecedentes, porque no encontraban el arma que portaba, y entonces era una tentativa de robo que no se probó, y entonces si el arma no dispara. Hay un divorcio tan grande. Imagínense lo que me cuesta explicar después de las imágenes que todos vimos, que esta persona ni con las drogas, ni con las imágenes que vimos de que estaba tratando de robarle a un turista, dos jueces en distintas situaciones decidieron dejarlo en libertad. ¿Hay algo que está fallando o los jueces están aplicando la ley que tenemos? Hay una cuestión donde hay que modificar el código procesal para acelerar los tiempos, y en un caso como el de Aguirre, que no tenga 6 condenas, ninguna firme, y que alguna pueda llegar a juicio. Yo creo que es necesario ir a un sistema procesal penal en donde se jerarquice la oralidad y la rapidez, porque si no, las cuestiones quedan ventiladas dentro de expediente entre papeles, y muchas veces privarnos de una mayor oralidad, nos estamos privando de herramientas que pueden servir al juez para llegar a la verdad. Y en Chile, por ejemplo, claro, es bueno también dar ejemplos claros, sí, ¿no? En Chile, por ejemplo, el proceso penal pasó de 3 años a 3 meses. Pasaron de 3 años los juicios. ¿Cómo lo hicieron? Y con un código procesal penal acusatorio. Y las causas pierden impulso. Ahora puede sonar... Las causas que tienen mucho impulso son las que están, lamentablemente, en la opinión pública instalada. Hablando de opinión pública. Pero las que no están instaladas en la opinión pública suelen perder impulso. Hablando de opinión pública, ¿qué le pasa cuando escucha esta frase tan habitual de los delincuentes entran por una puerta y salen por otra?
Bueno, si la persona que fue detenida fue mal detenida porque se han violado sus garantías constitucionales, está bien, porque en Argentina tenemos una constitución en donde hay declaraciones, hay derechos y hay garantías. No hay solamente derechos, hay garantías. Y en esos casos donde... Por lo tanto, si la persona es inocente, sería tremendo que una persona inocente se le haga perder la libertad, porque vivíamos en un país sin garantías. Tanto que se habla de seguridad jurídica, privar de la libertad a una persona sin ser responsable de un delito es tremendo, más en un país donde, bueno, miles de personas hasta hace no tanto no perdieron la libertad, perdieron el valor supremo que es la vida sin haber tenido un proceso. En eso la Constitución que tenemos, que hay que leerla, es más cortita que el Código Civil, establece la presunción de inocencia, establece el debido proceso. Por lo tanto, si una persona es detenida y puesta en libertad, se debe considerar seguramente que no es culpable. Ahora, si es culpable y se la deja en libertad, es una grave irregularidad que tenemos que condenar. ¿Hay alguna fecha, alguna, por lo menos tentativa para que se trate pero es interesante, el Código Procesal? Ya que hoy hemos aprobado el Código Civil, me parece importante avanzar en esta codificación del Código Procesal Penal. Creo que es un buen instrumento, atento, que apunta a un tema que hoy en los argentinos se habla mucho. Como ministro de Justicia, no queremos dejar de preguntarle por la actuación del juez Griesa. Ha recibido toda clase de críticas, lo han tildado de juez senil, juez municipal que trata, ¿no?, de someter a un país a una situación. Dos preguntas. La primera, digamos, si comparte las críticas que se hicieron desde la presidenta para abajo Totalmente. Sobre este juez. Y la segunda, si cree que actúa solo, si no es una posición infantil pensar que actúa solo sin la complicidad del resto del sistema jurídico norteamericano. Yo comparto totalmente... Político y económico. Comparto totalmente el planteo que ha hecho la presidenta en cuanto a las críticas Griesa. Creo que las resoluciones judiciales que ha hecho atentan contra un país soberano claramente, ¿no? Está tratando a Argentina como si fuera un particular. Por otra parte, evidentemente hay una estrategia que él es parte, digamos, en forma consciente o inconsciente, de mantener a Argentina endeudada en forma injusta. En el mundo hay dos poderes, el poder económico y el poder democrático, no hay otros poderes, ¿no? Y la lucha del hombre ha sido la lucha por la libertad, la lucha porque la democracia esté por encima de las corporaciones. Esa ha sido la lucha del hombre en su historia. El testimonio de esa lucha ha sido las leyes, la soberanía de los estados, el poder del Estado. Evidentemente, Griesa lo que ha generado un retroceso en la lucha histórica. Pero no hay un fallo que no se cumple, digamos, desde el punto de vista más ortodoxo y la interpretación más ortodoxa de la ley de Griesa. ¿No hay un fallo que no se cumple? Y del otro lado, ¿quién está desacatando de la ley? Dictar un fallo que es disparatado, porque ha tratado a Argentina como un particular. Incluso ha dispuesto que, primero, ha establecido una cláusula de pari passu que es al revés del pari passu, porque Argentina quiere tratar a los que no ingresaron al canje en la misma condición que los que ingresaron, es decir, pagar lo que aceptó el 93% de los acreedores, que no es poca cosa, el 93%. Es una cifra que excede al rango que establecen las leyes de quiebras en todo el mundo, que es el 66%, excede al rango que establece el Estado, alguno de los estados de Estados Unidos, que es el 70%. Llegamos al 93% de acuerdo. O sea que el nivel de acuerdo debería ser obligatorio para el 7% que no entraron, que son los buitres. Sin embargo, ha establecido un pari passu al revés del pari passu. Es diferente paso. O sea, el pari passu es tratar de la misma manera a todos los acreedores. Acá hay un privilegio a favor de los buitres claramente en esa sentencia. Sí, que en realidad si se aplicara el pari passu para los que entraran... Deberían aceptar lo que estableció nuestra ley soberana de cancelación de las deudas. Y por otro lado, tratar al Estado argentino como un particular imponiendo desacato. ¿Qué es eso? ¿El desacato es a un particular o a una persona jurídica? Pero en un Estado, los Estados son soberanos. La misma ley de inmunidades de Estados soberanos de Estados Unidos lo establece, ¿no? Como nuestra ley de inmunidad de Estados soberanos. Pero hay antecedentes, pero hay antecedentes, bueno, ¿no?, de países declarados en desacato por la ley de inmunidad soberana. Bueno, pero son excepciones al derecho público internacional. Por otra parte, es bueno también no olvidarse de que estas deudas provienen de gobiernos anteriores, ¿no? Pues la presidenta lo que está haciendo es arreglar los horrores de gobiernos anteriores que endeudaron en forma
disparatada a la nación argentina. Hay un parámetro en televisión que no falla. Cuando quienes están del otro lado, los técnicos, los cámaras, los microfonistas, están tan interesados en la nota como nosotros, lo escuchaban al ministro hablar de despenalización, qué va a pasar con la droga. Le podríamos preguntar a cualquiera y lo podría repetir, creo que a la perfección. Eso significa que la nota interesa y que de lo que está hablando Julio Alac no es de una entelequia, como yo decía en el día de ayer, sino lo que va a atravesar la vida cotidiana, el Código Civil y Comercial, las relaciones entre todos nosotros, la reforma al Código Procesal. Es clave acelerar los tiempos de la justicia. Tenían que ver el silencio que había en este estudio y la atención con la que todos los que están del otro lado estaban escuchándolo. Creo como que si no fuera poco, Romina, hablando también del tema fondos buitre. Creo que no quedaron preguntas para hacerle. La disposición fue agenda abierta hasta de Griesa. Hasta de Griesa, hasta de qué está sucediendo en Estados Unidos con este juicio que, como si fuera poco, está condicionando en buena medida la política económica del gobierno. Esto fue Inimputables, un Inimputables muy especial. Estamos de festejo, Martín Fierro mediante, volvemos a agradecerlo y como solemos decirles, solo nos queda mejorar. Muchísimas gracias. Y con tanto jardín, ¿qué querés que haga? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caro. Ay, Caro, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi amor, despertate. Tenés solo 24 horas para revertir las secuelas de una discapacidad y no hay camas suficientes. Ayúdanos a construir el Centro de Internación y Rehabilitación Pediátrico de Alpi. Manda a Alpi al 3000 para que te contemos cómo ayudar. Pensalo un segundo, no mucho más. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos.